Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Sean bienvenidos a esta casa de oración de la Iglesia Universal de Dios. Vamos a empezar esta reunión. Les invito a que se pongan en pie. Vamos a pedir que la presencia de nuestro Dios esté aquí con nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das una vez más de estar en tu casa para tener este culto hacia ti, Señor. Queremos que tú te agrades, queremos que tú, Señor, te entrones en este lugar, que nuestros ojos estén fijos en ti, no en nadie más, solamente en ti, Señor. Bendícenos con tu presencia. No queremos pedirte otra cosa antes que tu presencia, porque sabemos que tu presencia nos fortalece, tu presencia suple cualquier situación adversa, Señor, que estemos pasando. Permítenos que en esta hora tu palabra de consuelo, de alivio, de exhortación, dé, Señor Dios, esa bendición que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí desde temprana hora. Yo te pido que les des una bendición especial, que recompenses esta puntualidad, Señor. Y también a los que vienen en camino, tráelos con bien y que juntos y en armonía podamos disfrutar, Señor, de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hace 8 días empezamos a ver acerca de el trato que nuestro Dios Padre tiene con nosotros como hijos. El tema, estamos viendo acerca de la doctrina del Padre. Realmente es muy poquito. ¿Por qué vamos a ver poquito acerca del Dios Padre? Porque generalmente cuando hablamos de la Trinidad, ahí todo lo que vimos acerca de la naturaleza de Dios, acerca de los nombres de Dios, acerca del carácter de Dios, acerca de los atributos de Dios, ahí en esa serie de enseñanzas, pues vimos ya gran parte de lo que es la enseñanza del Padre. Entonces solamente vamos a tomar esta enseñanza para ver de qué manera se relaciona el Padre con nosotros los creyentes. Recordemos que siempre Dios es uno solo y siempre está interviniendo en cada acción, en la vida, en la naturaleza, en todo lo que existe, aunque esa esencia divina, vamos a ponerle así, está en 3 personas y cada persona hace algo, pero siempre va a estar en conjunto, en armonía, obrando las 3 personas de la divinidad. Entonces vamos a ver que hace 8 días, nada les voy a mencionar lo que vimos. Empezamos viendo el Padre y el creyente, vimos acerca de el diseño, que el Padre diseñó el plan de salvación del creyente. También vimos que Él predestinó al creyente. Vimos que Él ama al creyente, bendice, guarda y honra al creyente. Vamos a seguir viendo lo que hace el Padre por cada uno de nosotros. Si alguien gusta leer 2 de Tesalonicenses 2:16, por favor. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Gracias, hermana Clara. Aquí dice la palabra de Dios que Él nos dio una consolación. Dice, nos amó y ¿qué más? Dice, nos consoló con una consolación que eterna, ¿verdad? No se refiere únicamente de que de momento nos apapacha. Yo sé que a veces Dios nos apapacha, ¿verdad? En medio de nuestro dolor, Él tiene compasión de nosotros y bueno, no nos viene a dar una palmadita en los hombros o en la espalda. Aunque bueno, yo sé que hay personas que dicen, sí, yo sentí la mano de Dios. O sea, es válido, ¿verdad? A veces sentimos la presencia de Dios y tal parece que pusiera su mano sobre nosotros, pero no es la regla, es la excepción.
Pero, ¿de qué manera Él nos consuela? ¿De qué manera Él nos consuela? Trae paz a nuestro corazón. Con otros creyentes. A través del Espíritu Santo. Perdón, hermana. Con otros creyentes a veces también. Perdón. Con otros creyentes. Con otros creyentes, exacto, con otros creyentes. ¿Con quién más, hermano Abel? A través del Espíritu Santo. Es decir, la forma en que Dios nos consuela es una forma multiforme. A veces decimos, pues es que Dios no me hace caso. ¿Cómo de que no? Siempre nos va a hacer caso, siempre está al pendiente de nosotros en cada una de estas formas que nuestros hermanos expusieron, a través de darnos paz. Es bien... Bueno, yo les puedo dar testimonio de cómo en situaciones adversas en las cuales tú dices, ya no puedo más, Dios viene y te da paz, te da tranquilidad. Ahora sí, realmente, bueno, yo sé que también ustedes quizás lo han experimentado. Es una paz que, como dice la misma palabra, el mundo no entiende. Porque dice uno, ¿cómo he estado en esta situación en que yo me sentía así? En un santiamén. Cambia tu percepción, cambian las cosas y no te lo explicas. No hay forma humana de explicarlo. Sin embargo, sí hay una forma divina de explicarlo. Y es la forma en que Dios hace las cosas. Entonces Dios da paz, como nuestra hermana Elvia también decía, a través de otras personas, de los creyentes. Por eso es también necesario que nos congreguemos, que nos sintamos parte de esta comunidad. Dios no pensó cuando vino a dar su vida por nosotros y que la gente lo aceptara. Él nunca pensó que anduviéramos solos. Él siempre diseñó un grupo, una comunidad, o como bueno, ya le hemos dicho iglesia, ¿verdad? Una iglesia que es un grupo de personas, o una asamblea, o como usted le quiera llamar. Pero Dios siempre, en sus planes, nunca pensó que el ser humano estuviera solo. Bueno, eso lo podemos ver desde Génesis, ¿verdad? Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y algunas personas dicen, pero yo tengo a Dios, yo no necesito a nadie más. Eso es ir en contra del pensamiento de Dios, porque Él mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso que en aquel tiempo Dios pues había hecho la creación. Realmente la Biblia solamente dice que Él descendió al huerto cuando fue a pedirle cuentas a Adán y Eva. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Verdad? No es que la Biblia no nos dice que estuviera ahí todos los días a las 5 de la tarde tomándose el cafecito o el té con Adán y Eva. No nos dice la Biblia. Pero sí podía haber tenido esa relación de intimidad. Sí la podía haber tenido. Pero son especulaciones. La realidad es que Dios mismo, aunque al primer hombre lo hizo perfecto y sin defecto, y antes de caer era un ser especial, muy especial, Él dijo, no es bueno que estés solo. Entonces, ¿por qué hoy tanto cristiano dice, yo prefiero quedarme en mi casa, ver un video en YouTube o en cualquier otra red social, y de esta manera me edifico? No nos damos cuenta que esa no es la manera de obrar de Dios. Siempre Él pidió que nos congregáramos. En el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y en Hebreos también nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces vea qué importante es que vengamos, que asistamos, que pues tengamos esa comunión unos con otros. Y bueno, el hermano Abel también nos dice, a través del Espíritu Santo, claro, él dice, les enviaré otro consolador para que esté con ustedes. Entonces, por eso les digo, la forma en que Dios nos consuela es una forma multiforme, una forma que no podemos decir, Dios no me hace caso. No, claro que Dios nos hace caso. Y hay tantas formas en que Dios nos consuela, hermano, tantas,
que a veces no lo alcanzamos a percibir, pero Dios siempre está al cuidado de nosotros. Sí, y la forma en que nos lo menciona el contexto aquí de 2 de Tesalonicenses 2:16 dice, y nos dio consolación eterna y buena esperanza. Esa consolación es saber que hay cosas que están por venir y que son mucho mejores. Esa es una consolación. Hoy sufrimos, pero sabemos que un día reinaremos con Él. A lo mejor alguien aquí va a decir, ay, a mí que me interesa reinar, yo no quiero reinar. Bueno, Dios nos los trata de poner de una forma en que simplemente nos demos cuenta que va a cambiar nuestra perspectiva de estar aquí en la tierra a cuando estemos con Él. Bueno, el inciso H es algo que a muchos no nos gusta, la verdad, pero también Dios, como un buen padre, ¿qué hace? Pues nos disciplina también, ¿verdad? Dios también nos disciplina. ¿Qué dice Hebreos 12:5? Ok. Bueno, el 6, a ver, hermana Eve, por favor, también. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por él. Gracias, hermana, gracias. Entonces, a este pasaje yo creo que todos lo hemos leído y no es así como el que nos gusta estarlo repitiendo, ¿verdad? De hecho, creo que cuando tenemos dinámicas de textos, creo que a nadie se le viene a la cabeza decir ese texto, ¿verdad? Preferimos los salmos, preferimos las palabras que hablan bonito, pero no acerca de esto. Pero la realidad es que cuando nos aferramos de Dios, cuando nos aferramos a Jesucristo, Él empieza a trabajar con nosotros. Acuérdense que hemos estado mencionando las 3 acciones que el Espíritu hace en nuestra vida. Ya que somos creyentes, Él empieza un proceso inicialmente de regeneración, luego una santificación y luego la glorificación. No se le olvide esas 3 verdades que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, para llevarnos a la santificación, que es algo, no es como la regeneración ni como la glorificación, que son estados, digamos, permanentes, la santificación es progresiva. No es lo mismo que tú cuando viniste a Jesucristo hace, pues no sé cuántos años, ¿verdad? A tu estado actual. Algo Dios ha ido haciendo en tu vida, algo ha ido cambiando, algo ha ido transformando. A esto le llamamos la santificación progresiva. Bueno, pues déjeme decirle que para que esa santificación se vaya ejecutando, muchas veces tiene que venir disciplina de parte de Dios a nuestra vida. Si no entendemos. Si no nos da una jaladita de oreja a nuestro Dios, a veces no entendemos. Como cualquier niño de 2 años, que si no, muchas veces no le llamamos la atención, pues va a hacer berrinches. ¿Y a cuánto les gusta tener hijos berrinchudos? Yo creo que a nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes fueron berrinchudos? Van a decir, pues ya ni me acuerdo. ¿O habrá todavía quien haga berrinches? No sé, pero la realidad es de que a nadie le gusta una persona tratar o lidiar con una persona berrinchuda. Bueno, pues a Dios podríamos pensar que también le pasa lo mismo. Dios no quiere hijos berrinchudos, Dios no quiere hijos inmaduros, como la misma palabra de Dios dice, niños fluctuantes, ¿verdad? ¿Qué es un niño fluctuante? Es alguien que no está bien cimentado, que no ha aprendido bien valores, no ha aprendido bien hábitos y que hace de su vida, como decimos comúnmente, un papalote. ¿Sí? Y eso a Dios no le gusta. Dios quiere formar carácter en nosotros. Carácter, espiritualmente hablando, carácter semejante a Cristo.
Por eso la misma palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, él dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Eso es carácter, ¿sí? Cuando él está diciendo sean imitadores, está diciendo sean similares, sean semejantes a Cristo. Entonces, eso es lo que Dios quiere en nosotros. Ese es el proceso de santificación, ¿sí? La santificación no es para que nosotros digamos: ay, ya, quiero tener una aureola y sentir que casi vuelo con unas alas. No, la santificación es precisamente para ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros, yo creo que cada año, y bueno, siendo generosos, ¿verdad? Cada año deberíamos de evaluarnos: ¿me parezco cada día más a Cristo? ¿O a quién me estoy pareciendo? ¿O sigo pareciéndome a mí mismo? Parecerte a ti mismo no es malo. El problema es que muchas veces nuestros impulsos, nuestros deseos no nos llevan a nada bueno. Pero cuando nos queremos parecer a Cristo, el deseo de parecernos a Él nos lleva a vivir una vida con sabiduría para agradar. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, aprovecho para decirles, ya estamos muy cerca de lo que llamamos comúnmente Semana Santa. Y ustedes saben que en esta iglesia únicamente una vez al año se da la cena del Señor, la Santa Cena, como le decimos comúnmente. Entonces, pues yo le invito a que evalúen si realmente han ido progresando en su parecerse a Cristo. Si en verdad cada día han valorado ese sacrificio, si están respetando el nuevo pacto que vino a confirmar con su sangre. Porque es importante que lo tengamos en cuenta para poder nosotros también participar de la cena. La cena implica muchas cosas, pero dentro de una de las cosas que debemos de tener en cuenta es esto. Cuando dice hagan esto en memoria de mí, es para que nosotros valoremos ese sacrificio y no solo digamos: ay, sí, Cristo murió por mí. No, sino para que esa acción de amor que Él tuvo al dar su vida nos vaya transformando día a día. Entonces, bueno, ¿por qué le saqué de la santificación? Porque muchas veces vamos a ser santificados en base a disciplina. Si no nos disciplina el Señor, no vamos a cambiar. Es la realidad de nuestra humanidad. Es la realidad que vivimos los seres humanos. Tenemos una naturaleza que es siempre tendiente al pecado. Entonces debemos de someterla, y cuando no queremos someterla, entonces Él viene a someterla. Hay un salmo ¿qué les puedo decir? Dura la palabra, dice, pero dice: no seas como el mulo. ¿Sí han leído ese salmo? Dice: no seas como el mulo que tiene que ser amarrado para poder. Entonces a veces así nos pasa, y no lo digo yo, mi intención es ofenderles, pero es para que nos demos cuenta que a veces cuando no obedecemos somos como esos animalitos silvestres, salvajes, y no nos gusta, y entonces Dios dice que Él tiene que disciplinarnos. Bueno, vamos al siguiente inciso. Inciso I. Él suple las necesidades de los creyentes. Mateo 6, 32 y 33. ¿Qué dice? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias, hermano Arturo. Dice aquí: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, y con esto que dice viene por añadidura, no está diciendo que nosotros, así como por arte de magia, Él nos va a estar concediendo nuestros caprichos.
Él sabe de lo que tenemos necesidad y Él las va a suplir, ¿sí? Pero dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero redundar mucho en esto porque es un pasaje del que se ha hablado mucho, pero es una verdad fundamental y no la dijo ningún sacerdote, ningún profeta, ningún patriarca, lo dijo Jesucristo mismo. Entonces, ¿usted cree que podemos confiar en su palabra o simplemente lo dijo para ganar gente, para que lo siguiera? No, esos métodos nunca usó Jesucristo. Jesucristo siempre fue muy directo y habló siempre la verdad. Como cuando les dijo a sus seguidores, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces Jesús nunca nos está mintiendo. Si Él está diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué debemos de hacer? Pues buscar. Y buscar el reino de Dios y su justicia no significa únicamente congregarnos. Buscar el reino de Dios y su justicia es llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. ¿Sí? Hoy vivimos en un sistema que está empezando a perder valores, está empezando a llamarle a lo malo malo, a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros debemos de aplicar los principios del reino. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios. Cuando dice buscar el reino de Dios, no es andar buscando allá las mansiones celestiales, sino establecer las leyes divinas en nuestra vida primeramente y en los que nos rodean. Eso es. Cuando haya necesidad de levantar la voz, la vamos a levantar. Cuando haya necesidad de compartir a otras personas de quién es Dios, de quién es Jesucristo, del Evangelio, pues lo tenemos que hacer. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Que el reino de Dios crezca. ¿Sí? Es como si tú, bueno, no quiero pensar que es, o que me lo tomen a que sea yo ambicioso y les diga esto porque usted también sea ambicioso, pero es, por ejemplo, cuando tú tienes un negocio y te va bien y empiezas a prosperar y a lo mejor empiezas con un puestecito ambulante, pero te está yendo bien, ¿te quedas nada más con eso? ¿O buscas ya un localito? ¿Verdad? Y luego te va bien en el localito y después a lo mejor te surge una oportunidad de poner una sucursal por ahí en otro lugar y te está yendo bien en ese lugar y ¿qué haces? Pues abrir otro y así es como se hacen las grandes empresas. ¿Sí? Eso es tener visión. Bueno, pues algo similar pasa con el reino de Dios. Dios quiere que nosotros expandamos ese reino, que no nos quedemos ahí nada más con mi puestecito ahí de ambulante. No, quiere que lo expandamos, que crezcamos. ¿Sí? Eso es, y cuando nosotros vemos en las parábolas que Jesús menciona, cuando hablamos acerca de la agenda del Mesías, veíamos cómo Él hablaba de ir de poquito a lo más, ¿verdad? Hablaba del grano de semilla de mostaza, que como después se convertía en un gran árbol, a donde hasta llegaban pájaros a hacer nido en medio de la copa de ese árbol. ¿Sí? Y así menciona en otras parábolas cómo el reino de Dios va creciendo. Bueno, a eso es parte de lo que a nosotros nos toca. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A eso se refiere. Venir a la congregación, claro, es bonito. A la iglesia es bonito. Y como les dije al principio, la misma palabra nos exhorta que debemos de congregarnos. Pero
con nuestros tiempos que tenemos disponibles, pues también debemos de trabajar, ¿sí? Debemos de hacer nuestra parte. Dios nos llama a servir a todos, hermano. A lo mejor a algunos nos toca estar aquí al frente, pero como en muchas ocasiones se los he dicho, a veces los que estamos adentro de un templo, digamos dentro del tabernáculo, dentro de una sinagoga, somos intrascendentes. Los que trascienden son los que trabajan allá afuera. La mayoría de los personajes que habla la palabra de Dios eran personajes que su trabajo no era dentro de un templo, adentro de una sinagoga, era allá afuera. Si usted se da cuenta, profetas, los patriarcas, los apóstoles, su trabajo siempre fue afuera. Entonces debemos de tener esto en mente. Los que estamos aquí, pues estamos estáticos, ¿sí? Pero Dios nos llama a ir hacia adelante, a ir hacia adelante. Entonces eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando lo hagamos, entonces dice la palabra que todo lo demás viene por añadidura. Viene por añadidura. Entonces busquemos el reino de Dios de la manera en que Él quiere. Bueno, vamos al siguiente inciso. Él restaura al creyente. ¿Qué dice el Salmo 23:3? Confortará mi alma, me dará porción de justicia por amor de su nombre. Gracias, hermano. Dice aquí la palabra, confortará mi alma. Dios, más que nadie, sabe el valor de un alma. Sabe cuán importante. Por eso es que Él estableció en sus leyes que le dio al pueblo de Israel, le dice, no matarás. Porque para Dios es muy importante la vida. ¿Por qué es importante para Dios la vida? Pues la vida en general. ¿Por qué es importante? Y principalmente de los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo que tenemos para decidir dónde pasar la eternidad. Bueno, ok. ¿Alguna otra opinión? ¿Es el qué? Somos creación de Él, somos la semejanza de Dios. Exacto, ¿verdad? Ya se hizo, de las tres opiniones ya se hizo algo más concreto, ¿verdad? Exacto. Acuérdense que, ¿cómo se formó el ser humano? A imagen de Dios, a semejanza de Dios. Entonces, por eso tiene un valor tan grande la vida de un ser humano. ¿Sí? Cuando se cometió el primer asesinato, Dios confronta al asesino y le dice, la sangre de tu hermano está clamando por ti, está clamando por lo que has hecho. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver cuán importante es la vida de una persona. Y a veces eso nosotros no lo podemos entender. Nosotros, pues a veces hasta quizás no matamos con un arma, no matamos con nuestras manos físicamente a una persona, pero una persona podemos matarla de otras formas. Moralmente, emocionalmente la podemos matar. Por eso es que debemos de tener cuidado en nuestras acciones, en lo que decimos, en lo que hacemos. Sí, a veces nuestras palabras son muy destructivas y a veces ni nos damos cuenta, pero y no te estoy hablando de que tú hables mal de quien te cae mal. A veces como padres les decimos a nuestros hijos cosas hirientes que les crean un daño emocional tremendo, que aunque tú dices, cualquier cosa no, eso los deja marcados para toda su vida.
Y son personas que después crecen con problemas emocionales. Problemas emocionales. Y al fin, fíjese, esto de la mente es tan apasionante porque a veces decimos, es que yo soy así. Tienes 40 años y dices, es que así es mi carácter. Pero quizás hay cosas que te ocurrieron en tu infancia que hicieron que tú seas así, pero que en realidad tú no estabas diseñado para ser así. Pero como ocurrió eso, entonces eso te fue formando, se te fue arraigando. Por eso la palabra de Dios nos habla de raíces de amargura. Las raíces de amargura son cosas que empiezan por algo pequeñito, pero después es difícil erradicarlas, es difícil cambiarlas, es difícil modificar todo eso. Y que solamente pidiéndole a Dios que Él nos ayude. Por eso Dios nos da patrones, modelos de cómo Dios transforma las vidas, de cómo Dios usaba personas y cómo esas personas eran cambiadas, transformadas, porque a veces nosotros debemos de ser transformados también. Y vuelvo a repetir, son cosas que a veces tú ni siquiera te acuerdas, pero en tu inconsciente están ahí arraigados. Hay muchas personas que viven con vergüenza. La vergüenza es un problema emocional que deja cicatrices, y los rasgos de una persona que vive con ese problema son muy evidentes. Ahí se los voy a dejar de tarea para que los busquen. Pero sí hay situaciones que aún como cristianos las traemos arrastrando. No le hemos dicho al Señor, Dios, tú aquí me hablas en tu palabra de la alegría, en los salmos me muestras que te alabemos, y yo no puedo hacerlo así, y yo simplemente me escudo diciendo, es que eso no es para mí, es que yo no soy así. Pero ¿por qué, Señor? ¿Qué hay dentro de mí? Y te vas a dar cuenta que entonces Dios va a empezar a tratar en tu vida, va a empezar a transformarte, a cambiar. Pues las transformaciones que Dios hace son completas, son radicales, pero sí tenemos que entregarle a Dios nuestros pensamientos, nuestra mente. Aún, como decía el rey David, aún de las cosas que me son ocultas, líbrame, Señor. Así decía el rey David, porque a veces, vuelvo a repetir, nosotros decimos, no, es que así toda la vida he sido y así voy a seguir siendo. No, así no eras. Algo pasó que te hizo ser así, pero tú no eres así. Entonces, esto es algo bien grande y bien profundo hablar de todo esto, pero a algunos de nosotros nos hace falta todavía sanar emocionalmente. Yo sé que Dios nos transforma, y a lo mejor aquí decimos, ahora en Cristo soy nueva criatura. Sí, somos nuevas criaturas, pero si no le entregamos esas cosas al Señor, ahí siguen todavía arraigadas. Por eso es que a veces nos cuesta tanto trabajo cambiar ciertas cosas en nuestra vida. Pero bueno, en otra ocasión, cuando hablemos de emociones, hablaremos más de eso. Pero ¿por qué les estoy sacando todo esto? Porque Dios restaura. ¿Sí? Él es el que restaura nuestra vida. Dice este salmo, confortará mi alma, Él me va a confortar, Él me va a aliviar, Él me va a traer sanidad a mi ser, me va a hacer lo que nadie más puede hacer. Esa es una de las funciones que Dios hace, Él conforta y lo hace muy bien. Vamos con el siguiente inciso, Él recompensa al creyente. Mateo 6:1, ¿qué dice? Nada más que pasa el tren.
Gracias, hermana Elvia. Recompensas. Yo creo que todo el mundo busca recompensas. Dios da recompensas en nuestra vida, nos da recompensas materiales, puede hacerlo, claro que sí, que tiene poder para hacerlo. Pero las recompensas que Él también da son las recompensas eternas, las recompensas que no se ven. Por eso Él mismo dice: haz tesoros en el cielo, no andes buscando las cosas de la tierra. Haz tesoros en el cielo, allá nada puede corromper, nadie se va a robar tu dinero, allá están seguros tus ingresos, está seguro tu capital. Pero a algunos nos interesa más el hacer tesoros aquí en la tierra. No está mal que tengas, que busques la superación. No está mal que digas: ay, es que yo cuando era niño tuve tantas carencias que ahora no quiero que mis hijos, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría de los papás de esta generación hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Es la mentalidad que tenemos. Pero Dios dice: a ver, reconfigura tu mentalidad, reconfigura tu pensamiento. Está bien, pero haz también allá tesoros, ¿verdad? Esas son recompensas. Dios va a recompensar. Dios, yo sé que tú eres una persona justificada, que crees en el Señor, y quizás cuando alguien hace un favor por ti o algo por ti, tú buscas agradecerle, mínimo le das las gracias. Bueno, imagínate, si tú actúas bajo una justicia humana, ahora imagínate la justicia divina, que Dios no se queda con nada, Él sabe recompensar. Dice que si tú hasta le das un vaso de agua fría, todavía dice fría, a uno de sus siervos, vas a recibir recompensa. Entonces, por eso la misma palabra dice: hazlo todo como para el Señor y no para los hombres. Sé bueno en lo que tú haces. A veces que decimos: es que el pastor nunca me pone a hacer nada en la iglesia. Bueno, a lo mejor no ha surgido todavía el área donde podamos ponerte a trabajar. Pero si tú eres una persona que allá afuera trabajas en atención a la gente, al público, pues hazlo de la mejor forma, hazlo de la mejor manera, y con tu buena disponibilidad, con tu buena cara, con una sonrisa. Eso también es agradable delante del Señor. Él es el que nos puso ahí, el que nos colocó ahí. Él es el que permitió que tú estuvieras donde tú estás. Entonces hazlo con ganas, hazlo con ánimo. Busca ser el mejor. Si trabajas en una empresa, busca ser el mejor trabajador, el mejor empleado. No para que te pongan ahí en el cuadro de honor del mes, el empleado del mes. No lo hagas por eso. Hazlo pensando en que de esa forma estás sirviendo a la gente. Cuando veas a una persona, a lo mejor no tienes un trabajo ahorita, pero cuando veas a una persona que está triste, dale una palabra de ánimo. Dale una palabra de aliento. Eso no te va a quitar ni un centavo. Sin embargo, puedes hacer un gran cambio en esa persona. Entonces, con cosas tan sencillas que podemos hacer. Y de todo eso, Dios nos va a dar recompensa. Porque dice la palabra, cuando estemos delante de Él, dice que va a separar a las cabras de las ovejitas, ¿verdad? Y les va a decir: por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, anduve forastero y me cubriste, y dice la gente: ¿y cuándo hicimos todo esto? Dice: por cuanto hiciste uno de estos a mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿cuán importante es eso, hermano? También servir de esa forma al Señor en nuestra área donde estemos, donde trabajemos. Bueno, aparte de que Él nos recompensa, dice: glorificará al creyente. Romanos 8:30, ¿qué dice? Y los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Gracias, hermano Arturo.
Bueno, aquí este pasaje también, que es de los que les gusta a los hermanos calvinistas hablar mucho, ¿verdad? Por la predestinación. Pero ya lo de la predestinación lo explicamos un poquito la vez pasada, y si vemos un poquito de la doctrina de salvación, lo retomaremos. Pero aquí el punto es el final, ¿verdad? Romanos 8:30 dice hasta el final, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya un poquito les hablé de esto de glorificar. ¿Qué es eso de glorificar? Hace ratito les decía, el Espíritu Santo hace 3 cosas en el creyente: nos regenera, nos santifica y nos glorifica. ¿Y qué es la glorificación? Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Exactamente, ¿verdad? Eso es, la glorificación no es otra cosa que la transformación que Dios va a hacer de los seres humanos, bueno, de los que creyeron en Él, no de todos los seres humanos, sino los que creyeron en Él. Va a cambiar el cuerpo corruptible por uno incorruptible, ¿verdad? Eso es la glorificación. Y bueno, ¿qué sigue después de esto? Pues vivir en eternidad con Él, porque ahorita lo vemos como a través de un espejo, dice Pablo en sus escritos, lo vemos así como lo podemos ver por nuestra fe, pero no lo podemos ver tal como es. Y ahí Pablo dice, entonces le veremos tal como es. Entonces eso es lo que implica la glorificación. Nosotros con nuestros ojos naturales no lo podemos ver, pero va a llegar el día en que a través de ese cuerpo glorificado entonces lo podremos ver, y vamos a poder estar cara a cara con Él. Entonces esa es una promesa que esperaba incluso Pablo. Fíjense, Pablo, aunque Dios le dio mucha revelación, aunque él en las epístolas a los Corintios él menciona que subió al tercer cielo y que estuvo en el paraíso y que vio cosas que nadie más podía ver y todo esto, sin embargo tuvo sus limitaciones en la revelación. Pablo esperaba que Cristo volviera cuando él estuviera en vida. Cuando él hace referencia a la segunda venida de Cristo, él siempre dice, y nosotros los que hemos quedado seremos juntamente arrebatados con él. ¿Sí? Él pensaba que Jesucristo iba a venir y Pablo iba a estar todavía vivito y coleando. El chiste es que ya pasó 2000 años y no ha llegado. Pero bueno, el hecho que hayan pasado tantos años no significa que no va a venir. Él va a venir cuando Él quiera, cuando Él lo determine. Y esa es la esperanza que debemos de tener. Así como Pablo, que lo esperaba, nosotros también debemos de esperar para que este cuerpo mortal se convierta en un cuerpo inmortal, glorificado. Bueno, y finalmente ya estamos por terminar. Déjenme ver cuántas me faltan. Ay, no, todavía me faltan. Ah, no, esta diapositiva fue la que cuando hablamos de salvación hace 8 días. Finalmente, Dios dio al Espíritu Santo al creyente, Efesios 4:30. Gracias, hermana Adriana. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿verdad? Fuimos sellados para el día de la redención. Bueno, ese día de la redención es precisamente cuando Cristo venga. Quiere decir que Él, desde que fuimos sellados, cuando creímos, hasta el día de la redención, Él va a estar con nosotros. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, no puedo seguir aquí con ustedes. Yo me tengo que ir, pero enviaré al Espíritu, rogaré al Padre y Él enviará al Consolador para que esté con ustedes, ¿verdad? Entonces,
es importante que sepamos esto. El Padre nos hizo personas especiales, hermano. Tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Usted sabe, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ya saben, que todos los personajes que tuvieron fe antes de Jesucristo eran personas que sí venía el Espíritu Santo. En el libro de Jueces hay más de una vez se repite la frase: y vino el Espíritu Santo con poder sobre ellos. ¿Verdad? Esta es una frase que se ocupa mucho en el Antiguo Testamento. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo no estaba morando continuamente en los creyentes, no estaba morando continuamente en su pueblo escogido, sino que solamente sobre ciertos personajes descendía el Espíritu Santo. Y eso solamente cuando tenían que desempeñar una función para realizar algo. Era como venía el Espíritu Santo con poder. Pero a partir de que Cristo vino y se abre la gracia, entonces es que el Espíritu Santo viene a morar continuamente en el creyente. Él no se va. A lo mejor tú ya no lo sientes porque lo has contristado, pero el Espíritu Santo ahí sigue. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, ponte a cuentas con Dios, pide perdón, y el Espíritu Santo nuevamente va a tomar el lugar que le corresponde en nuestra vida. Pero Él está ahí. Entonces vean qué gran privilegio. Ni Abraham, ni Noé, ni Isaías, ni Jeremías, ni Salomón, ni ninguno de esos personajes famosos del Antiguo Testamento tenían continuamente al Espíritu Santo, pero tú y yo sí lo tenemos. Por eso es que aquí dice muy claramente, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados cuando tú creíste para el día de la redención. ¿Sí? No debemos de contristarlo. Es algo bien importante que debemos de tomarlo en cuenta. El Espíritu Santo mora en tu vida, hermano. Si en verdad has creído en Jesucristo de todo tu corazón, el Espíritu Santo mora en tu vida. Mora ahí y no se va a ir. Y finalmente, Dios demanda del creyente, es otra cosa. Así como la disciplina que no nos gusta, pues tampoco nos gusta que nos digan: demando esto, o entrega cuentas de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que demanda? Adoración. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gracias, hermana Clara. Entonces, fíjense, Dios también busca que le adoremos. Y como hemos estado viendo en los estudios, bueno, ya de hecho el estudio anterior a este fue acerca de la vida con propósito, y ahí se menciona dentro de los 5 puntos que debe de cumplir la iglesia. En primer lugar está la adoración. Ahorita lo están viendo por sociedades y están precisamente ya en estos temas, en este tema de la adoración. La adoración no solamente es venir aquí y decir: yo te adoro, Señor. Eso es alabar al Señor, eso es exaltarlo, glorificarlo, pero la adoración es algo más profundo. La adoración es cuando tú rindes completamente tu vida a Él. Cuando tú dices: ya no más yo, sino Cristo en mí. Pablo lo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es la adoración. Cuando tú dices: pues tengo estas necesidades, Señor, pero primero estás tú, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nos cuesta. Eso es lo que a veces nos detiene para adorar a Dios. A lo mejor se me va a preguntar: hermano, entonces si yo le canto aquí al Señor y levanto mis manos, ¿está mal? No, para nada. Eso es alabar a Dios, y también Dios lo demanda.
pero la alabanza está dentro de la adoración. La alabanza forma parte de la adoración, pero la adoración es un conjunto de otras cualidades que tú debes de tener. Y en general adoración es rendición. Eso es adorar, cuando tú le crees a Dios, cuando tú le obedeces, cuando tú, aunque no ves resultados, pero te mantienes firme. Eso es adorar. Dice la palabra de Dios que Pedro y los demás, algunos de los otros discípulos, bueno, que todavía no eran discípulos de Jesús, pero después fueron discípulos, pero la palabra nos dice que se habían pasado toda la noche tratando de pescar algo, pero pues no, las redes simplemente estaban vacías. Y Jesús les dice, los motiva nuevamente, ¿verdad?, a que pescaran. Y Pedro le dice, Señor, pero es que nos pasamos toda la noche, pero en tu nombre echaremos las redes. Esa es una forma de adorar. Cuando tú, aunque no ves resultados en la obra, aunque tú dices, Señor, pero es que yo hago las cosas y no pasa nada, pero en tu nombre echamos las redes. ¿Sí? Eso es rendir totalmente nuestra voluntad al Señor. Aunque no veamos resultados, Dios algo va a hacer. Dios algo va a hacer. Pero necesitamos tener ese compromiso de decir, primero está Dios y después estoy yo. Y hoy tristemente no sucede así. Primero están nuestras necesidades, primero están nuestros objetivos y al final, pues, Dios, ¿verdad? Al final está Dios. Imagínense si lo adoráramos, como dice la palabra, dice, os ruego, en Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. ¿Verdad? Eso es adoración. Cuando tú dices, ay Dios, ya está el altar y ¿dónde está el animal para el sacrificio? No, pues es que aquí no hay animales, el sacrificio eres tú. ¿Y ya qué vas a hacer? Eso es adoración, cuando tú mueres a tus deseos, pero vas a hacer una ofrenda grata delante del Señor. Por eso es que la palabra de Dios es enfática en este pasaje. Dice la palabra de Dios, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios anda buscando quien le adore, porque realmente encontrar un adorador de este tipo es difícil. Es difícil, pero esa es la demanda que Dios nos hace. Y finalmente, ¿qué otra cosa demanda de nosotros? Juan 15:8. Gracias, hermana Adriana. En esto es glorificado mi Padre, ¿verdad? ¿De qué manera? En que llevéis mucho fruto. A veces nos concretamos a decir, Señor, te glorifico, gloria a tu nombre, gloria, Señor. Y ahorita me estoy acordando que vamos a cantar un canto que habla mucho de gloria. Pero no es malo, vuelvo a repetir, no es malo hablar de gloria. No es malo decirle, te doy gloria, Señor. No es malo. Es bueno, porque vuelvo a repetir, alabar con nuestros labios al Señor no es malo. Pero otra forma en que lo podemos glorificar es cuando damos fruto. Cuando ese fruto está en nosotros y para la gloria de Dios. ¿A qué nos referimos con fruto?
cuando tú reflejas el carácter de Cristo. Cuando los otros pueden decir, ay, tú eres diferente, hay algo en ti diferente, ¿verdad? Eso es un buen testimonio, eso es fruto. ¿Sí? El buen testimonio. Pero para tener yo un buen testimonio, ¿qué necesito? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto. Pero a veces, ¿qué pasa? ¿Qué opinan los demás de nosotros? Si es bien peleonero, es bien altanero, es bien conflictivo. ¿Qué está pasando? ¿Estoy dando fruto? No. No hay dominio propio en mí. Me hacen algo y respondo y respingo. Entonces, no le estoy glorificando. O que a lo mejor tú aquí el domingo vienes y levantas tus manitas y dices, te doy gloria, Señor, pero pues de lunes a sábado pues no le das gloria. Entonces tiene que haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Aquí la palabra de Dios es clara, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí? En esto es glorificado. Entonces, fíjese, son muchos beneficios que Dios nos da, nos protege, nos bendice, nos glorifica, nos atrajo hacia Él, nos da su Espíritu Santo y todos los que vimos, pero también Dios demanda tan solo dos cosas de las que vimos en esta enseñanza, que es la adoración y fruto. Hay una palabra más fuerte que está ahí en esos versos, pero no quiero tocarla. Dice, todo pámpano que en mí no da fruto es cortado. ¿Sí? Entonces, no es necesario que tú compitas con aquel hermano que al año predica y te va a presumir que fue a orar al hospital y todo el hospital sanó y que le gusta andar por los montes y collados llevando el evangelio que Cristo nos dejó. No es necesario que tú compitas. Dios sabe la intención de tu corazón. Dios sabe lo que tú, el deseo que hay en ti. Y eso es lo que Dios recompensa. Entonces tú nunca compitas con nadie. Tú simplemente concrétate a decir todos los días, aquí estoy, Señor. Si este día te puedo agradar en algo, úsame. Quiero ser de bendición para los que me rodean. Quiero ser bendición en mi casa, Señor. Porque a veces algunos somos candil en la calle y oscuridad en la casa. No, debemos empezar con nuestra casa, nuestro hogar. Ahí es donde debemos de empezar. Y Dios va a ir empezando a trabajar. Eso es la adoración, cuando tú te rindes y le dices, Señor, yo en mis fuerzas no puedo hacer nada, pero yo te pido que me des sabiduría. Ayúdame a ver el dolor de alguna persona en el transcurso del día y dame palabras para darle ánimos. Si tengo que orar por alguien, que esa oración sea efectiva, ¿sí? Sí, y siempre estamos interactuando, hermano. Yo estoy seguro que nadie puede decir, en una semana solo hablé con la pared. No, siempre estamos hablando con alguien, siempre tenemos relación con alguien. Bueno, pues empecemos a ser de bendición con esas personas, así como Dios es bueno con nosotros. Vamos a ponernos de pie y dar gracias al Señor.